En las remotas sierras de Sinaloa, donde los amaneceres tiñen el cielo de tonos rojos y naranjas y los vientos traen ecos de violencia, un helicóptero Black Hawk se elevaba sobre la cordillera, llevando consigo a uno de los hombres más buscados del narcotráfico, Jesús el Sopilote Rojas, líder escurridizo del cártel de Sinaloa. Con una calavera negra como estandarte, el narcotraficante planeaba escapar hacia zonas seguras, confiando en su armamento, su tripulación y la complicidad de redes criminales que se extendían más allá de las fronteras de México. Lo que él no sabía era que Omar García Harfuch y su equipo habían planeado cada detalle de su captura desde semanas antes, utilizando inteligencia, tecnología y tácticas militares de precisión quirúrgica para enfrentarlo en pleno aire. La operación, bautizada como Fénix por su audacia y por la necesidad de resurgir de las cenizas del crimen organizado, involucraba un despliegue coordinado de fuerzas aéreas, francotiradores expertos, drones de vigilancia y unidades de élite terrestres listas para interceptar cualquier movimiento. Cada minuto fue calculado. La trayectoria del helicóptero, los posibles paracaídas, los puntos de aterrizaje y las rutas de escape secundarias del cártel fueron estudiadas hasta el más mínimo detalle. Harfuch, reconocido por su precisión y su intuición, asumió personalmente la responsabilidad de neutralizar la amenaza, consciente de que un fallo podría significar la fuga de El Sopilote y un recrudecimiento de la violencia en Sinaloa. El momento culminante ocurrió cuando el helicóptero sobrevolaba un cañón profundo. El Sopilote decidió saltar con paracaídas, confiando en que la altura y la movilidad lo harían intocable. Sin embargo, la estrategia de Harfuch combinaba posicionamiento, viento, cálculo balístico y tiempo exacto para ejecutar un disparo de francotirador imposible. Mientras descendía, un solo disparo silencioso atravesó la distancia, deteniendo la caída de uno de los criminales más buscados. La precisión fue tal que, en medio del vuelo y la rotación del paracaídas, Harfuch logró neutralizarlo sin poner en riesgo a civiles cercanos ni a los miembros de su equipo. Este acto no solo representó un triunfo táctico, sino también un mensaje claro de la determinación del Estado para enfrentar al narcotráfico sin titubeos. Tras el impacto inicial, las fuerzas de tierra se movilizaron para asegurar la zona de aterrizaje, mientras drones monitoreaban cada movimiento de los sicarios que intentaban rescatar a su líder. La operación dejó al descubierto la estructura aérea del cártel de Sinaloa, laboratorios móviles ocultos en terrenos montañosos, rutas de tráfico de fentanilo y otras drogas, y una red de apoyo que incluía pilotos, mecánicos, informantes y financistas internacionales. Cada elemento hallado permitió a Harfuch reconstruir la magnitud de la organización y comprender cómo un solo hombre había logrado coordinar un imperio de muerte y evasión con recursos tecnológicos y logísticos sorprendentes. En paralelo, los interrogatorios y confesiones del cártel revelaron secretos que hasta entonces eran desconocidos. El Sopilote habló de operaciones encubiertas, de sobornos a autoridades locales y federales, de nexos con empresas legales para lavar dinero y de la manera en que la red aérea había permitido que los narcotraficantes mantuvieran movilidad constante evitando la captura. Cada declaración sirvió como evidencia y guía para futuras operaciones, mostrando cómo la planificación meticulosa de Harfuch y su equipo no solo había neutralizado a un criminal, sino que había desmantelado piezas clave de un esquema mucho más grande. La tensión en el operativo fue extrema. Ráfagas de viento, cambios de presión, obstáculos naturales y la necesidad de no poner en riesgo a la población civil complicaban cada movimiento. Sin embargo, la coordinación entre francotiradores, operadores de drones y unidades de tierra permitió que cada fase se ejecutara con precisión milimétrica. Cada paso fue registrado y documentado para asegurar que la evidencia fuera irrefutable y pudiera sustentar los procesos legales contra los miembros de la organización, tanto locales como internacionales. El desenlace de esta primera fase mostró que la combinación de inteligencia, tecnología y coraje humano puede superar cualquier estrategia criminal. La captura del Sopilote en plena caída simbolizó no solo un triunfo operativo, sino una advertencia. Ningún criminal, por más armado o protegido que esté, está fuera del alcance de la ley. La Operación Fénix dejó claros mensajes sobre la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad mexicanas,
la coordinación internacional contra el narcotráfico y la determinación de Harfuch para enfrentar a los criminales más peligrosos en escenarios donde otros solo verían imposibilidad. Tras el impacto del disparo, la Operación Fénix continuó con un despliegue sin precedentes en tierra. Equipos tácticos se dividieron en varias rutas estratégicas para asegurar la zona de aterrizaje de El Sopilote y neutralizar cualquier resistencia organizada por el cártel. Helicópteros adicionales proporcionaban vigilancia aérea constante, captando imágenes de los sicarios que intentaban reagruparse, mientras drones equipados con cámaras térmicas rastreaban cada movimiento en los cañones y montañas cercanas. La combinación de inteligencia aérea y terrestre permitió que Harfuch tuviera control total de la situación, minimizando riesgos y evitando bajas colaterales. La investigación posterior reveló la magnitud de la red aérea del cártel de Sinaloa. Laboratorios móviles escondidos en la sierra producían fentanilo y metanfetamina en cantidades industriales, mientras pilotos especializados transportaban cargamentos a otras regiones de México y hacia rutas internacionales. El Sopilote coordinaba estas operaciones con un nivel de detalle impresionante. Cada vuelo estaba planificado con rutas alternativas, puntos de reabastecimiento y sistemas de comunicación cifrados que hacían prácticamente imposible su seguimiento. La captura permitió que las autoridades identificaran estos laboratorios, destruyeran infraestructura y confiscaran miles de kilogramos de droga, además de documentación que detallaba movimientos financieros y operativos de la red. Uno de los elementos más impactantes fue la conexión internacional. Documentos y teléfonos recuperados del Sopilote revelaron nexos con redes de lavado de dinero en Estados Unidos, Europa y Asia, contratos con empresas legales que servían de fachada y un sistema sofisticado para mover dinero y drogas sin ser detectados. La Operación Fénix no solo detuvo al líder, sino que rompió cadenas logísticas que habían funcionado impunemente durante años. Harfuch demostró que la combinación de precisión, tecnología y planificación estratégica puede superar estructuras criminales complejas que muchos consideraban intocables. Las confesiones de El Sopilote fueron decisivas. Relató cómo se organizaban los vuelos clandestinos, cómo seleccionaba a pilotos, mecánicos y operadores, y cómo se aseguraba de que cada miembro del cártel cumpliera su función sin filtrar información. Su testimonio también incluyó detalles de traiciones internas, sobornos a autoridades locales y federales, y planes para expandir la red a nuevos territorios. Cada revelación permitió a las autoridades anticipar movimientos, prevenir ataques y desarticular células del cártel antes de que ejecutaran operaciones violentas. La captura en pleno paracaídas mostró la valentía y precisión de Harfuch. Calcular un disparo desde tierra sobre un objetivo en caída libre, considerando viento, altura, velocidad y trayectoria, es un acto de extrema dificultad. La operación requirió entrenamiento especializado, simulaciones previas y la experiencia adquirida en años enfrentando al crimen organizado. Este acto no solo neutralizó al líder del cártel, sino que estableció un precedente histórico de cómo la combinación de inteligencia, técnica y audacia puede cambiar el curso de una cacería criminal. Mientras tanto, en la zona, equipos especializados aseguraban evidencia clave: paracaídas, mochilas con armas, comunicaciones cifradas y documentos de vuelo. Cada hallazgo reforzó la estrategia legal y proporcionó pruebas irrefutables que permitieron procesar a miembros del cártel. La colaboración entre fuerzas federales y locales fue crucial. Cada unidad tenía su misión específica, desde proteger la ruta de evacuación, resguardar la evidencia, hasta evitar que civiles fueran alcanzados por el conflicto. El impacto del operativo Fénix en el cártel de Sinaloa fue inmediato. La caída de su líder generó caos interno, traiciones y una guerra interna por el poder. Esto permitió a las autoridades interceptar rutas de droga, confiscar cargamentos y neutralizar células antes de que reorganizaran sus operaciones. Además, se identificaron los mecanismos de comunicación internacional y los canales financieros que mantenían la red operando, facilitando investigaciones que apuntaban a nexos con mercados internacionales y grupos criminales aliados. Con el Sopilote finalmente asegurado, la tercera fase de la Operación Fénix se centró en la consolidación de la evidencia, la neutralización de rutas de narcotráfico y la implementación de medidas para garantizar que la captura del líder tuviera un impacto duradero en Sinaloa y en todo México.
Harfuch coordinó un despliegue sin precedentes de unidades especiales, fiscales y personal de inteligencia financiera para desmantelar no solo la operativa del cártel, sino también los mecanismos de lavado de dinero, transporte y comunicación que habían permitido al cártel operar durante años. Se aseguraron laboratorios móviles ocultos en la sierra, cargamentos de fentanilo y metanfetamina listos para distribución, armas de alto calibre, paracaídas modificados, drones artillados y documentación financiera que mostraba la magnitud internacional de las operaciones. La evidencia reunida no solo serviría para procesar a los miembros capturados, sino también para construir un mapa completo de las rutas y socios estratégicos del cártel, incluyendo aliados dentro de corporaciones legales, empresarios, funcionarios locales y redes financieras internacionales. Uno de los elementos clave fue el análisis de los nexos internacionales. La información recuperada permitió rastrear transferencias bancarias, rutas aéreas y conexiones con cárteles aliados en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Esta coordinación internacional fue fundamental para evitar que el cártel reorganizara sus operaciones fuera de Sinaloa. Además, los datos obtenidos ofrecieron la posibilidad de interceptar cargamentos y capturar a operadores financieros que facilitaban la expansión del narcotráfico a mercados globales. La operación también reveló cómo el cártel había utilizado tecnología avanzada para evadir la ley. Sistemas de comunicación cifrados, drones para vigilancia, GPS y estrategias de camuflaje en terrenos complejos formaban parte de un plan maestro que solo la combinación de inteligencia humana y tecnológica pudo descifrar. La precisión del disparo de Harfuch y la coordinación de los equipos en tierra fueron esenciales para romper esta cadena operativa y asegurar que ningún elemento clave escapara. El impacto social y político fue inmediato. La captura del sopilote y la exposición de su red aérea mostraron la capacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para enfrentar amenazas de alto nivel, reforzando la confianza en las operaciones del Estado y demostrando que la impunidad no es un refugio seguro para criminales internacionales. Además, la operación dejó claros protocolos para futuras persecuciones de alto riesgo, combinando vigilancia aérea, francotiradores, inteligencia de campo y coordinación internacional. La resolución de la Operación Fénix permitió que miembros clave del cártel fueran procesados con cargos sólidos que incluían narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero, tráfico de armas y conspiración internacional. Cada arresto estuvo respaldado por evidencia irrefutable, desde documentos y registros financieros hasta videos de vigilancia y testimonios de colaboradores. La colaboración entre autoridades mexicanas y organismos internacionales como la DEA, Interpol y Europol fue decisiva para garantizar que la captura del líder tuviera repercusiones reales más allá de las fronteras nacionales. Además, Harfuch implementó medidas preventivas para asegurar que el vacío dejado por la captura del líder no fuera aprovechado por otros criminales. Estas incluyeron vigilancia constante de rutas clave de narcotráfico, inteligencia sobre movimientos de cárteles rivales, programas de interceptación de drogas y coordinación con fuerzas estatales y federales para anticipar cualquier intento de reorganización. La estrategia se enfocó no solo en capturar al criminal, sino en desmantelar su estructura para evitar que la violencia y el tráfico se replicaran en otras regiones. El legado de la Operación Fénix es histórico. No solo se trata de un disparo preciso que derribó al líder de un cártel en pleno paracaídas, sino de una investigación integral que combinó táctica, inteligencia, tecnología y coordinación internacional. Cada fase del operativo, desde la planificación hasta la captura, la aseguración de evidencias y la implementación de medidas preventivas, estableció un estándar para futuras operaciones de alto riesgo. La valentía, la preparación y la precisión de Harfuch y su equipo demostraron que incluso los criminales más audaces pueden ser neutralizados cuando la ley se aplica con estrategia y determinación. Este documental invita a reflexionar sobre la magnitud del crimen organizado, la complejidad de las operaciones necesarias para combatirlo y el papel de la inteligencia y la valentía en la protección de México. La captura del sopilote y la desarticulación de su red aérea representan un triunfo contra la impunidad, un mensaje claro a los criminales y un ejemplo de cómo el compromiso, la preparación y la estrategia pueden cambiar el curso de la guerra contra el narcotráfico.